Estamos en el túnel del Plazaola. En su momento, el tren del Plazaola pasaba por aquí. Sin embargo, en 1936, este sitio no era conocido porque pasaba el tren. Los represores traían aquí a las mujeres, las juntaban aquí, les cortaban el pelo y les hacían otras cosas. Ciertamente, hay testigos que así lo afirman y corroboran lo que decimos. Cuando se habla de la represión de 1936, en la mayoría de los casos nos viene a la mente la imagen de un hombre. Efectivamente, los hombres fueron fusilados, fueron asesinados, torturados y encarcelados. Sin embargo, la historiografía ha dejado un poco de lado el estudio de la represión ejercida sobre las mujeres. Esa represión ha sido claramente una represión de género. Se les han aplicado castigos específicos a las mujeres por el hecho de serlo. Es necesario conocer cómo actuaron los sublevados contra las mujeres. Recuerdo que llegó una camioneta. Serían las 2:30 de la mañana, más o menos. Yo conocía a uno de los que vinieron. Era el vigilante del Gayarre. Llevaban la imagen de Cristo y la pistola colgando. Me rodearon entre todos, me cortaron el pelo, pero me dejaron un mechón sin cortar aquí delante. Yo tenía 18 años, mi hermana 13. Recuerdo que mi hermana pequeña estaba atemorizada. Tanto se asustó que le salieron granos en la cara. Yo tuve suerte. A otras se las llevaban al túnel del Plazaola y allí, además de cortarles el pelo, les hacían otras cosas. Eta han ia moztu, baina gauza okerragoak ere egiten zizkieten. Mi abuela tenía todas las hijas, las tenía todas igual, sin marido, y las nueras. Entonces se juntaban todas y se tenían que marchar al fondo de la casa, vivían aquí cerca, al fondo de la casa, para no oír las cosas que decían. Venían por las ventanas 4 sinvergüenzas y pegaban de noche. Jesúsa, abre la puerta que te traemos lo que necesitas. Mira, yo en qué oía, mi madre los ponía a parir, eran todos a hacerle burla a mi madre y a unas vecinas de allí frente y todo. Y mi madre los trataba de hijos de puta, de todo que eso. Iban por la calle y les decía, tía buena, si te hace falta macho, aquí estamos nosotros. No os apuréis por macho, que aquí respondemos. Cosas así, o igual hasta peores. Porque no podían ni llorar fuera, No podían ni llorar fuera, o sea que tenían que llorar dentro y desahogarse en ellas. Gracias que estuvimos en un barrio que había muchísimas viudas. Ellas se juntaban y eran las psicólogas, unas de unas y otras de otras, claro, eso era. Llegan 2 matones con la máquina. Entre todas, que estaban viudas, hijas y demás, amigas, que casi todas ellas se conoce que eran tan malas que a todas les cortaron el pelo. Pero los habían matado uno u otro, porque, ya te digo, a una al padre, al otro. Y llegan y había una hermana del que fue entre ellos, o sea, de los 2 que fueron, con el pelo cortado. Y llega, y él mismo, yo no se hubiera cortado el pelo, no, yo se hubiera cortado la cabeza de cuajo. Este era tan bueno que se iba en la plaza principal, a una esquina, entonces yo no sé si sabía bar, se iba allá a almorzar, con las manos todas llenas de sangre. Entonces alguien le dijo, me cago en la leche, uno como él, te podías lavar por lo menos, si no con las manos de sangre almorzando. Y dice, me sabe mejor. La represión en general implica violencia,
Por lo tanto, cuando hablamos de represión en general, pensamos en penas de cárcel, tortura, golpes o la pena de muerte. Eso es la tónica general para el hombre. Sin embargo, para la mujer entramos en un mundo más escatológico y más sórdido en general. ¿Por qué? Porque eran torturadas de un modo teatral, digamos, una especie de rito que tenían más o menos pautado, en el que entraban cuestiones como los rapados de cabeza, la administración de aceite de ricino, los paseos, los semidesnudos, las risas de la gente. Estos son cuestiones que al final no hacen tanto daño físico, pero que sí que el daño mental o psicológico es bastante más grande que una paliza, por ejemplo. Emakumezkoek ikasi dute hori gordetzen. Las mujeres han aprendido a guardar lo ocurrido. Las mujeres desde siempre han sabido mantener esas cosas escondidas. No se las han contado a nadie. Si no se la cuentas a nadie, nunca ha ocurrido. Por consiguiente, hay un gran silencio alrededor de todo esto. Las mujeres seguramente sufrieron terribles humillaciones, y no solamente públicas, humillaciones de otro tipo también. Seguramente fueron violadas en sus casas. Es seguro que ocurrieron esas violaciones, pero sin embargo tenemos muy pocos testimonios sobre esas violaciones. Pocas pruebas contadas por la gente o que se relaten en algún sitio. ¿Por qué no hay más? Si podemos comprobar que hoy en día, en todos los sitios donde hay guerras, las mujeres son violadas. Herrian bazen tipo bat, Ulibarri. En el pueblo había un personaje que se llamaba Ulibarri. Él era el que mandaba en el pueblo. Lo que él decía se cumplía. Había dos chicas, dos hermanas, y una de ellas cuenta que Ulibarri le decía: si quieres que dejen libre a tu hermano, o si quieres salvar a tu hermano, te tienes que dejar hacer. Una de las hermanas nunca tuvo reparo para contar esto, pero la otra sí. Todas escondían lo ocurrido, pero esta hermana nunca tuvo reparos para contar que se dejó hacer para salvar al hermano. Ciertamente parece que así ocurrió. De las 5 personas que estaban en la cárcel, asesinaron a 4 y al hermano lo dejaron libre. Kartzelan zeuden 5 lagunetatik 4 hil zituztelako eta nahi hau libre gelditu zelako. Cuando detenían al hombre de la casa, las mujeres no se quedaban quietas esperando en sus hogares. Hacían todas las gestiones que estaban en sus manos para liberarlos. Si conocían a alguien de derechas que tenía un mínimo de poder, tocaban en su puerta para conocer qué podían hacer para liberar a sus hombres, o simplemente para saber dónde se encontraban. En muchos casos, esas gestiones tenían consecuencias y violaban a esas mujeres que iban a ellos en busca de favor. Si es que hicieron cada cosa. A las mujeres les cortaban el pelo, les daban aceite de ricino, las paseaban por el pueblo y les hacían gritar, qué sé yo, qué disparates. Y eso me lo contaba una vecina. Dice, mira, me tiraron una pedrada del tobillo encima. Les dejaban un churi. Pues las hacían a las republicanas, digamos, salir a la calle y les hacían gritar, a correr y arriba las putas que somos nosotras. Todo eso les hacían también a las mujeres. Y de esto, ya te digo que era, no sé cómo no sé. Y les hacían gritar y las paseaban por el pueblo y les daban cada pinchazo que para qué. Aquí fue horrible. Con unas varitas, ya con 14 y 15 años, con unas varitas les pegaban por entre las piernas y les hacían cantar abajo las putas que somos nosotras. Y se acordaba de 3. Se acordaba de Amancio, se acordaba del padre de Papuchi, que vive todavía, y de un malecón. No, de un Aragón. Y aquí en el pueblo, pues muchas mujeres les cortaron el pelo y les daban aceite de ricino y las sacaban por el pueblo para que las viera la gente. Se cagaban y todo porque el aceite de ricino les movía y
con el pelo cortado, pero muchas mujeres, ¿eh? Muchas. Por ejemplo, una de estas que te digo que era guapísima, morena, además con mucho salero, no estuvo mal hasta 2 años antes de morirse. O sea, fue de estas mujeres, además que se arreglaba, en fin. Bueno, pues esta, con otra compañera, con el pelo cortado, les hacían ir a la azucarera y les hacían quitarse los pañuelos, a todas, les hacían quitarse los pañuelos y además coger los fajos de la mies que pinchan la paja seca, pues bueno, ni os cuento, y les hacían llevarlo en la cabeza, con las cabezas llenas de heridas de la paja. No las dejaban beber agua. Pues los chavales íbamos detrás de las mujeres que las llevaban. Las llevaban por la calle, a lo mejor 4 o 5 mujeres con el pelo cortado y así, y íbamos los críos, como no sabíamos nada, como riéndonos de eso. Nos ha contado mucha gente y alguna vez nos ha ocurrido que alguna mujer, cuando iba a buscar a su padre porque lo habían asesinado, que de repente nos cuente: sí, a mi padre lo asesinaron, pero a mi madre un día la sacaron a la plaza y le dieron ese aceite. Le dieron aceite de ricino y esa humillación no la ha olvidado nunca. A su marido lo mataron, sí, pero olvidar lo ocurrido con ella ha sido imposible. Nunca lo ha podido superar. Yo aquel día iba tranquilo por el camino, silbando y todo, contento. Y de repente, ¡alto! Joder, salieron 2 personas al camino con los fusiles en la mano. ¿A dónde vas?, me dijeron. Y yo entonces contesté, ¿no me conoces o qué? Y efectivamente, me reconocieron y me acompañaron un poco camino arriba. Yo ya veía que estaban haciendo algo, pero en un principio vinieron conmigo por el camino. Cuando ellos se pararon, yo también me paré. En una de estas salieron todos y allí se fueron todos calle arriba, a la par de la casa de José María García. Cuando desaparecieron, va y veo que sale una mujer de donde habían estado estos. Me acerqué y me di cuenta que venía llorando y le pregunté, ¿qué te ha pasado? Me contó que habían sido 6 o 7 y que salvo 2, todos los demás la habían violado y que le habían hecho perrerías. Encima era una mujer casada y su marido de izquierdas. También tenían una hija. Bueno, hemos de pensar que la represión a las mujeres es un acto sistematizado. Por lo tanto, no debemos pensar que es algo espontáneo que se nos ocurre de la noche a la mañana y lo vamos a hacer así. Digamos que hay ciertas fuentes que hablan de una tradición pseudo-medieval o de épocas moderna y demás, a estilo lo que la Inquisición podía hacer con los sanbenitos y demás. Sin embargo, la represión a la mujer empezaba a nivel local. No había una imposición a nivel nacional que dijera, la represión ha de ser así, de esta forma. No. Entonces son las autoridades locales las que deciden cómo se va a hacer y a quiénes se va a ejercer esa represión. Le cortaron el pelo al Cero. Le dijo un primo carnal, le dijo a la tía al Cero, que eres la peor del pueblo. Aceite resino, tía Resure, que la conocéis, la Madre de la Paz. A esa le dieron doble. Y a mi madre le dieron 3 frascos o 4, ya no sé, de aceite resino. Sí, me lo ha contado muchas veces. Doble resino y gracias que teníamos el practicante nuestro, que después también se lo llevaron. Y el practicante le ayudó a mi madre, le dijo, ábreme la puerta del taller que voy por detrás. Entonces, que puso agua a hervir y le echó sal. Y le hizo tomar y que lo devolvió todo. Que si no la pobre me explotó. Ya, dice, tú explotas. Y le dio lo que sería y... Pero a escondidas, el practicante, que luego al final lo mataron. Ricino. Las semillas de la planta de ricino son muy bonitas, muy atractivas. En euskara le decimos akain belarra, porque se parecen a las garrapatas. Desde comienzos del siglo XX hasta mediados del mismo siglo, era habitual su consumo por su efecto laxante y porque era un buen purgante. Los efectos que produce el aceite de ricino es aumentar las ganas de cagar, de mear y produce náuseas y vómitos. Los efectos son tan fuertes que si no se atiende al paciente y se le rehidrata, puede llegar a ponerse grave
y en algún caso puede producir la muerte. Hoy en día, en las contraindicaciones pone que las mujeres embarazadas no pueden tomar, ni tampoco los niños. No se puede tomar en época de lactancia, porque el aceite de ricino puede pasar a la leche materna y de ahí al niño lactante. Eta ez da ere edoskitzaroan, zeren amaren esnera rizino olioa pasa alda eta ondorioz umeari pasatu. Zapore. El aceite de ricino tiene mal sabor, tiene un sabor amargo. Eso lo sabemos en la farmacia porque nos lo cuentan los pacientes. La dosis normal es de 2 cucharadas. Piensa qué lejos está de lo que les daban en tiempos de guerra. He podido leer que les obligaban a tomar hasta medio litro. Behartzen zuten hartzeko, ez? Pienso que esas mujeres, antes de tomar el aceite, se encontrarían bastante débiles. Les daban una sobredosis, sin duda, pues es seguro que les daban más de 2 cucharadas. El efecto comienza a las 2 horas de haber ingerido el producto y puede durar unas 6 horas. Una vez tomado, no puedes controlar porque tiene un efecto verdaderamente fuerte. Y si encima estás débil, pierdes agua, pierdes electrolitos, pierdes potasio. Perder potasio tiene influencia en el corazón. Imagínate en qué situación pusieron a aquellas mujeres. Galtzen dituzu elektrolitoak, galtzen duzu potasioa. Potasioa gutxi baldin badago, eragina du bihotzean. Orduan pentsa ze egoeratan egongo ziren emakume horiek. Avergonzaban a aquellas mujeres, humillaban a las mujeres. Eso era muy corriente. Insultaban a las mujeres tratando mal su aspecto. Las mujeres siempre han sido un reflejo de su aspecto. Les cortaban el pelo a las mujeres porque la característica más preciada era tener el pelo largo. Si le cortas el pelo, le quitas la feminidad. Le haces perder su personalidad en la medida que es una mujer. Si tiene ganas de defecar y la pasean por la calle haciéndoselo todo encima, la convierten en algo gracioso que recibe los insultos de la gente. Barregarria da eta jendeen iraina jasotzen ditu. Pues mi padre no sabía ni que le habían cortado el pelo a mi madre. Al pocos días vinieron y se llevaron a mi madre, estaba en Ebro, abonando. Y estábamos en la calle con mis abuelos nosotros y dice, ¿vive aquí María del Bes? Y dice, sí, sí. Dice, pero no está, le dijo mi abuela, dice, está en el río lavando. Dice, pues vayan a llamarla y le diga que vaya a Casa Agustín el Balbero. Madre mía, cogí yo el camino a Tometel y bajo. Cuando me vio, pues me dice, ¿a qué pasa, hija? Pues le digo esto. Cogimos la ropa, nos subimos y se fue mi madre. Y se vino sin cortárselo porque no tenía valor el hombre de cortar el pelo a las mujeres. Pero por la tarde volvió otra vez. Y vino. Y venía la pobre, orinaba, cagaba, devolvía, de todo, de disgusto. Y al poco tiempo empezaron a matar mujeres, ¿eh? Por ejemplo, a mis alumnos les cuento que en la Segunda Guerra Mundial los aliados desembarcaron en Normandía para iniciar el contraataque. Perfecto, pero nadie cuenta después de eso cuántas mujeres francesas fueron violadas,
violadas por esos soldados triunfales. Eso se ha sabido después. Ahora están saliendo todas esas realidades. Hoy en día es lo mismo si vas a esas guerras olvidadas que se desarrollan en África. Todo el mundo sabe qué hace Boko Haram, pero alguien debería preguntar qué hace el Ejército de Paz de Naciones Unidas. Alguien debería preguntar sobre las violaciones hechas por los cascos azules. Entonces, si hoy mismo pasa esto, y si las fuerzas de paz, las fuerzas organizadas para salvar a la gente, hacen esto, ¿qué debemos pensar sobre los tiempos pasados? Sobre las situaciones del pasado. Benetan salbatzeko, babesteko daudeni armada indarrek hori egiten bale maute, ze pentsatu behar dugu aurreko gaietaz, aurreko egoeretaz. La represión contra la mujer tiene una característica evidente. Por vergüenza, por miedo a lo que dirán, han sido las mismas mujeres las que han escondido lo ocurrido. Ciertamente, cuando han ocurrido violaciones, o han cortado el pelo, o han obligado a beber aceite de ricino, las mujeres han tenido la tendencia de esconderlo todo, pensando que tal vez así su nombre y su ser quedaban a resguardo de las burlas y la humillación. Bueno, entonces mi madre estaba muy mal, porque además era de tensión baja, aquellos disgustos fue para ella, pues le daban como que era desganas y tal, entonces el médico, aunque era de los que iban a dar el tiro de gracia, pero prohibía terminantemente que a mi madre le cortaran el pelo. El bueno de Escalera, el cabo Escalera, mandó que fuera a por los rizos de la cabellera de mi madre. Entonces, claro, estaban dos cuidándola, uno de ellos de derechas, y pues mira, que ha mandado el médico esto y tal que cual, muy buena persona también, y fueron al cuartel y le dijeron lo que había. Entonces volvió la Guardia Civil diciéndole que de parte del cabo Escalera, una de dos, o le llevaban los tirabuzones, o vendría él en persona y se llevaría la cabeza con los tirabuzones incluidos. Entonces los otros dos, Lola, tranquila, que el pelo ya crece, que tal, que cual, bueno, ya la convencieron, además a desgana viva, mi madre, porque estaba muy mal, pero una experiencia, o sea, que es que... Yo fui la primera. La cárcel estaba llena de hombres y a nosotras nos tenían en los graneros de la cárcel. Había unas ventanas pequeñicas que daban a la plaza y allí estaba todo el pueblo esperando a que nos sacasen. Esperábamos nuestro turno mirando por una ventanica, aunque no podíamos mirar. Oíamos los gritos: ¡matadlas, matadlas! Todo el pueblo estaba en la plaza esperando que nos sacasen. Mientras tanto, ellos gritaban: ¿qué queréis, joven o vieja? A las jóvenes nos llamaban terneras y a las mayores vaca vieja. En esa misma plaza se toreaban las vaquillas. Desde las ventanas oíamos que todos estaban esperando para torearnos. Todo el pueblo a la espera. Gaztea ala zarra. Gazteoi txal deitzen ziguten eta adinekoei beizar. Dena den plaza horretan bertan toreatzen ziren betizuak. Leihotxoetatik entzuten genuen gu toreatzeko zai zeudela, eta herri osoa gure zai. Las humillaciones pueden ser de muchas maneras. Humillación a la mujer de manera directa, contra la mujer directamente, contra los familiares de esa mujer, contra la comunidad o pueblo que representa a esa mujer. Pero yo creo que sobre todo es una cuestión de poder. El hombre quiere demostrar su poder. ¿Y cómo demuestra ese poder a la mujer? Violándola, oprimiéndola, manteniéndola bajo su yugo. El hombre tiene el poder para hacer lo que quiera con esa mujer. No es más que una cuestión de poder, es eso. No es ni siquiera querer humillar a la mujer, no. ¿Cómo te diría? Es su ego, el superyo. Él es un hombre y es su ego lo que está en juego. No es tu humillación, es mi ego el que está por encima de tu humillación. Aquí está presente la testosterona de los hombres. Gizonezkoen testosterona dago hemen. Las viudas no es que las dejaron viudas, es que se tuvieron que ir al regadío a criar y hacían burla de ellas. Estaban regando, les quitaban el agua y joderse y todo así.
las pobres las viudas. Las viudas son... el aguantar aquello adelanta muchos vuelos. Y a regar, que no estaban acostumbradas y a todo. Pues mira, pues dejaron a los hijos delante. Y si bajaba uno de los otros a regar, no respetaba el horario, ¿eh? Como era mujer, le quitaban el agua y tenía que joderse a aguantar. Y ya está. Y eso aquí pasó. Y les daba miedo bajar, porque a ver, una mujer a regar solita a las 3 de la mañana, porque ahora hay agua por todo. Entonces estaba el agua más no había tanta agua como ahora en los ríos. Tenían que coger más veces para ir a las 4 de la mañana a bajar a regar. Y si te quitaban el agua y era un hombre, pues a callar y aguantar. Abren el agua para que les entraría el agua ya, pues bien, el agua bien. Cuando ya hacía poco que eso, va y falla el agua. Pues, ¿cómo? Dice, nos ha quitado alguno el agua. Íbamos al sotillo de ahí abajo, cogíamos unas gavillas de leña, pero podridas, que había estado en las crecidas. Salía el guarda y nos hacía dejarlas a casa, sin nada. Con que se sube mi madre, se va para allí, para donde está la granja, que ahí tiene una pieza al lado de la granja que la llevaba Poleto, pero era de uno que tuvo carnicería en Sausti, pero la llevaba al padre de la Mari Carmen, mi amiga, que eso no me importa decir el nombre aquí. La llevaba a como sería, a renta como sería. Va mi madre y le había quitado el agua a él. Dice mi madre, pero oye, pero si hemos bajado a las 4 de la mañana y íbamos regando bien, pero ¿y por qué nos quitas el agua? Dice, tú haz el favor de callar, que te mete un azadazo que te mando con tu marido. Dice, pues, como le dijo mi madre, asqueroso, que le dijo mi madre, más que asqueroso. Dice, aún nos habéis hecho poco, que ahora os lo reís. Dice, me cago en Dios, calla, que estás borracha. Dice, del vino que has vomitado tú, asqueroso, que le dijo mi madre. Y no les echó el agua. Tuvieron que esperar a que terminaría de regar él y las pobres allí esperando lo que las masacraron luego y lo que se rieron de ellas. Le rompieron a mi abuela todo lo que pillaron y se llevaron todo lo que quisieron de ultramarinos. Los dos panaderos tenían grandes cuentas en la tienda de mi abuela y en otra tienda que les mataron al padre, al hijo y esto cómo se llama, y al yerno. Y entonces cuando en una tienda no le daban harina, porque entonces se vendía la harina en las tiendas, pues subían a casa de mi abuela. Como tenían semejantes tiendas, les rompieron a las dos los libros y se llevaron todo lo que quisieron, le rompieron todo lo que quisieron. Pero claro, mi abuela era de carácter y se les plantó. La cogieron, le cortaron el pelo y a la cárcel. Iban y decían, fulanita, no hemos hecho nada con matar a las gallinas para tener que mantener a los pollos. Fue el 13 de agosto. Fusilaron a 8 personas, 8 personas. Pues en aquella misma mañana detuvieron a sus mujeres y les dieron para desayunar aceite de ricino. Después de darles el aceite de ricino, les pusieron por delante al tamborrero del ayuntamiento, tocando el tambor, y les hicieron pasear de esa manera por todo el pueblo. ¡Buah! Se les movió el estómago, iban que daban pena. Se cagaban encima, se meaban, y encima, como les cortaron el pelo, tenían la coronilla blanca, blanca, y en cambio la cara negra, negra. Entre ellas iba mi tía. Y pensar que unas horas antes habían matado a sus maridos, no hay derecho. Me llevó una pelela, una de Aragón, la Antonia Aragón me llevó a cristianar, o alguna de ellas, porque mi madre no me quería cristianar. Y cuando me fue mi madre a cortarse el pelo, porque le cortaron el pelo, dice, y este corte no te lo cobramos, que no sé si les cobraban el pelo o no. Dice, con esto, compra el chocolate y celebra porque mañana sin falta como cristianas a la hija. Me tuvo que cristianar, por cojones. Así que
O sea que te obligaban, aunque no querrías, punto. Las obligaban a ir a casarse por la iglesia. A ir al revés. Estaba mi madre casada por el juzgado con su primer marido, pero no por la iglesia, era un matrimonio civil. Entonces, claro, todos los derechuzos les obligaron a ir a casarse por la iglesia. Dice mi madre, mira, y a los 2 días se lo llevaron ya a Zaragoza. Pero mi madre, ya te voy a decir lo que hizo. Dice que todas las de derechas, todas las santurreras de derechas y tal, como tenían que ir a aquella iglesia, pues se ponían en la plaza, que ya se lo habían hecho a otras, ¡Hala, zorras, putas, que ahora tenéis que ir a casaros, ahora os jodéis, que tal que cual! Se bufaban de ellas, ¿sabes? Se reían de las que tenían que pasar por la plaza para ir a la iglesia. Y mi madre dice, pues mira, pues de mí no se van a reír. Dice que se puso la bata larga del regadío, que entonces llevaban unas batas grises, hasta abajo, hasta los pies, con manga larga, aquí para el sol. Se puso la bata larga, se puso el pañuelo, cogió un cesto, un hachillo, y allí se metió un vestido y el traje de su marido. Y tenía una tía que vivía enfrente de la iglesia. Dice, mira Marino, yo me voy a casa de mi tía, como que me voy al regadío, me meto allí y tú vas también, vestido de regadío, y vas allá. Dice que esas putas de mi madre no se van a joder, que la mía así que de mí no se van a reír. Con que dice que llama a la puerta y que sale su tía. Y dice, ¿dónde vas, hija? Dice, a casarme, tía. Oí, que le dice su tía, pero así vas a ir a casarte, una sabata larga y todo. Dice, pues así voy a ir, tía. Pues ahora, dice que ya sabe que nos han llamado para que nos casemos por la iglesia, obligatoriamente. Dice, pero así no irás. Dice, no voy a ir así, tía, que en este cunachillo llevo la ropa de Marino, se llamaba su primer marido Marino, y llevo la mía. Dice, llegó Marino, se quitó la ropa, se puso el traje, yo me puse el vestido, y dice que no la vio más que una que subía por aquella cuesta de lavadero, tía Higinia, la abuela de los Calaveras. Pero como era de izquierdas, dice mi madre, mira, y que le hizo así con la cabeza, ¿sabes? Cuando la vio cruzar de casa a su tía, nada, dice, nada, nos costó pasarla a esto. Pues que le hizo así la Higinia como diciendo, ay, ya sé dónde vas. Dice, mira, pues las demás en la esquina se quedaron y no nos vieron ni se reyeron de mí ni de mi marido tampoco. Era muy decidida. Y en la Argentina es que había unos hermanos de la abuela, allá, 2. Y luego había también por parte de la otra abuela, de la abuela materna, pues también había gente en la Argentina. Y ella quería irse sola para abrir camino. Y dejaba aquí a tu abuelo y luego habernos ido todos. Pero Majo no pudo irse, ¿eh? Necesitaba el permiso del marido, como ni era desaparecido, ni... No pudo irse, con todo preparado, menos... Claro, tenía que ser... El permiso del marido, era casada. Iraiak, 8 de septiembre. Hoy en la iglesia se han celebrado 8 bodas. Abundio Mangado con Sotera Herrero. Jesús Espinosa con Sara Martínez. Antonio Martínez Espila con Rosario Orizola. Benito Martínez con Abelinda Ochandarena. Tomás Ruiz con Benita Martínez. Antonio Pereira con Pilar Orizola. Agustín Campo con Inés Martínez. Bernardo Burgos con Dolores Ruiz. Teófilo Martínez con Benedicta Parra. Y Braulio Soto con Pilar. Parrarekin. Eta Braulio Soto, Pilarrekin. Es muy difícil saber cuántas fueron las mujeres represaliadas. La historiografía tendrá que profundizar en los próximos años si de verdad queremos saber hasta dónde llegó esta forma de represión. En cualquier caso, en algunos pueblos hay listas de mujeres represaliadas y en otros nos quedan testimonios escritos. La información más fiable que hemos podido recabar hasta ahora viene de la mano de los testimonios orales. La gente, todavía hoy, recuerda cómo se desarrollaban estas formas de represión y a quién se la aplicaron. Ciertamente, si la represión contra la mujer ha llegado hasta nuestros días, es gracias, fundamentalmente, a la transmisión oral. Porque mujeres sin posibles económicos
rechazadas, porque fueron discriminadas, fueron humilladas y ni hablar, podían. Porque yo la frase de mi madre se la ha oído miles de veces. Ni lograrlo los pudimos. Hijo, ten cuidado. No necesitaban psicólogas. Cada una era clara de lo que le pasaba a ella. ¿Entiendes? Y de compartir. Compartir todo. Las mujeres. Mucho. Como leonas lucharon. Por sus hijos y al campo. Que era muy duro, porque ahora, no digo que no trabajen, pero es de otra manera. Pero entonces, con la azada... El campo lo mismo, todo el mundo, cuando subían pues melones, todo, los dejaban en la calle. Y allá ya todos los llevábamos para casa. Cada uno lo que tenía. Aquello era una gozada, de barrios, de verdad. El nuestro nos tocó muchas dudas, y muchas madres. Yo sé que mi abuelo decía a mi madre, decía, tú, María, que se llamaba, me sacarás los nietos adelante. Si hubiera sido al revés, que se hubiera quedado un hijo y aquí te hubieran metido, muy difícil que un hombre saque 6 hijos adelante. Y así fue. Ya uno de derechas, que vino una vez a verla, había sido también de gatillo, que a mí me lo hizo pasar mal, Dice que te va a decir una poesía, fulano. Dice, mira, a todos los matones que aún viven, a Dios le pido de corazón, que les dé una muerte amarga y los meta en un rincón. Y cuando se marchó el que era, le dijo, madre, maja, porque era de los que se sabía todo el pueblo, ¿no? Digo, maja. Dice, que se joda, dice mi madre, mira, pues tenía ganas de encontrármelo, haber ido a verme, pues ahora se lleva lo que tengo metido dentro tanto. Y se lo dijo así, esa poesía. Kulunkaren azken ertzean, gordetzen zara txoko beltzean, puluka sartu zara hotzean, loak emango dizu bakea. Ez da saltzen ez da merkea, duintasunaren zaporea, itxaropeneran zeltzean, dena dago murruz betea. Ezer ez daukanaren izena, zure eskuak nire eskutan, eman didazu berriz dena. Desegin zaizkit blaitu euriz, atzo genituen sabaiak etxiz, esango dizut noizbait irriz, ez gaituela bustiko berriz. Zure begiradari eutxiz, korrika trenez, edo itxasontzez, ies egingo genuke aldiz, bertan etorkizun bat baliz. Anzturaren bazterretan, ezer ez daukanaren izena, zure eskuak nire eskutan, eman didazu berriz dena. Anzturaren bazterretan, ezer ez daukanaren izena,
eman didazu berriz dena.